Un cordial saludo, soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Juridio, una empresa dedicada a la formación jurídica, a la educación jurídica, a la formación en relación con el derecho, sobre los principios generales del derecho, en relación con la inteligencia artificial, en relación con la tecnología de la inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial, con la IA. Y lo que voy a explicar el día de hoy precisamente aclara cómo existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la inteligencia artificial, en lo relacionado con el tratamiento válido de los datos personales y de la privacidad, es decir, el tratamiento de los datos personales y el tratamiento de la privacidad. Y los principios del derecho, es decir, las características definidas en el todo del derecho sobre la forma en la cual existen los derechos y deberes, es decir, la forma en la cual en el derecho se definen los derechos y deberes. Estos son los principios del derecho, porque los principios del derecho son los elementos que indican las condiciones que deben existir, que se deben cumplir, que se deben atender para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, para que apliquen los derechos y deberes, para que exista la aplicación de los derechos y deberes. Y en cuanto a los principios del derecho, entonces, en cuanto a los principios jurídicos frente a la inteligencia artificial, en lo referente, en lo relacionado con el tratamiento de datos personales y la privacidad, es determinante tener presente que en últimas, en definitiva, se trata del principio de la validez jurídica. Validez jurídica que significa cumplimiento del derecho, el cumplimiento del derecho. Cuando existe validez jurídica, existe el cumplimiento del derecho. Es decir, la validez jurídica es la forma de cumplir con el derecho, es decir, es la forma en la cual aplican los derechos y deberes. Es la forma en la cual se aplican los derechos y deberes con base en la forma en la cual aplican, existan, procedan los derechos y deberes a la medida de la respectiva relación jurídica involucrada, es decir, a la medida de la respectiva situación relacionada con el todo de lo definido en el todo del derecho, es decir, a la medida de la respectiva situación donde existan derechos y deberes, y por eso validez jurídica. La validez jurídica consiste en aplicar, en ejercer los derechos y deberes en cada relación jurídica a la medida de la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes, es decir, le aplique el todo de lo definido en el derecho, en el todo del derecho, es decir, a la medida de la forma en la cual a cada quien le aplique lo definido en el todo de los principios del derecho, es decir, a la medida de la forma en la cual a cada quien le apliquen las características, las condiciones de la forma en la cual existen los derechos y deberes, de la forma de la existencia de los derechos y deberes, para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en la respectiva relación jurídica. Es decir, que el derecho se cumple a la medida de la forma en la cual cada ser humano exista en cada relación jurídica, con base en la forma en la cual existan los hechos de la respectiva relación jurídica involucrada existente, de la respectiva relación jurídica. Es decir, con base en la forma en la cual existan los hechos y propiamente el todo del hecho de la relación jurídica, y por eso el derecho le aplica a cada quien, los derechos y deberes le aplican a cada quien, aplican en relación con cada quien, existen en relación con cada quien, es decir, el todo de lo definido en el todo del derecho le aplica a cada quien, se debe cumplir en relación con cada quien, con base en la forma en la cual cada quien exista, en el todo del hecho, de la forma de la existencia, es decir, de la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica, de la forma de la existencia de la respectiva relación jurídica, de la relación jurídica involucrada. Y entonces, cuando en una relación jurídica existe una inteligencia artificial, cuando en la relación jurídica existe la inteligencia artificial, alguna inteligencia artificial, una inteligencia artificial, alguna forma de la existencia de la inteligencia artificial, o una inteligencia artificial, un producto de esta naturaleza, un objeto de esta naturaleza, se trata de que cada quien cumpla con el derecho frente a la forma en la cual exista en este tema el tratamiento, o propiamente cada tratamiento de cada dato personal en dicha relación jurídica, es decir, en la relación jurídica que incluya, que involucre una inteligencia artificial. Y por esa razón, por un lado hay que tener claro que el tratamiento de los datos personales, que un tratamiento de un dato personal, que el tratamiento del dato personal significa, consiste en realizar cualquier actuación, cualquier actividad, cualquier gestión, es decir, es cualquier comportamiento propiamente, cualquier acto, cualquier comportamiento, cualquier conducta humana relacionada con un dato personal, y dicha conducta humana se puede realizar directamente por el ser humano, por el cuerpo humano, mediante la capacidad humana directa corporal del cuerpo humano, o por el ser humano, pero mediante medios
¿cierto? Relacionados con el ser humano, que el ser humano debe manejar bien, debe manejar diligentemente, es decir, con validez jurídica, cumpliendo con el derecho, es decir, aplicando los derechos y deberes con base en la forma en la cual le apliquen en la respectiva situación vinculada con ello. Y de esa forma existe un tratamiento válido del dato personal. Y cuando entonces, para que esto quede claro, el tratamiento no se hace directamente por el ser humano, sino por medios no humanos que están relacionados con la existencia humana, con la forma en la cual existe el respectivo ser humano, se trata entonces de hacer que dichos medios, los cuales son, o pueden ser según el caso, es decir, los cuales según el caso son analógicos, es decir, en átomos, es decir, físicos tradicionales en átomos, en la materia atómica en átomos, o pueden ser a nivel electrónico, medios electrónicos, incluidos los medios digitales, que son una forma de lo electrónico, son una forma más potente, evolucionada de lo electrónico, es decir, en bits. Entonces, si el ser humano emplea medios en átomos y o en bits, es decir, medios analógicos y o electrónicos, incluidos digitales, actualmente lo digital es la principal forma de lo electrónico, es la forma más común de lo electrónico, pues se trata entonces de que el ser humano gestione dichos medios analógicos y digitales y o digitales según lo que existe en cada caso, de una forma diligente, es decir, de una forma en la cual, de una forma en relación con la cual puede existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con ello. Entonces, si eso existe así, es decir, si se hace el tratamiento del dato personal, de un dato personal con diligencia jurídica, con diligencia, es decir, cumpliendo con el derecho, es decir, de una forma en la cual existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, dicho tratamiento es válido jurídicamente porque existe con base en el cumplimiento del derecho y quien debe cumplir con el derecho es el ser humano porque es quien tiene derechos y deberes. Entonces, porque es un tratamiento que existe gracias a que el ser humano, gracias a que cada ser humano relacionado con el tratamiento, con la forma en la cual exista el respectivo tratamiento, cada tratamiento, actúa de una forma válida jurídicamente, es decir, cumpliendo con el derecho, es decir, aplicando los derechos y deberes, es decir, cumpliendo con lo definido en el todo de los principios del derecho, es decir, ejerciendo sus derechos y cumpliendo sus deberes de una forma armónica con la forma en la cual dichos derechos y deberes le aplican a la medida de la forma en la cual existe el respectivo ser humano, cada ser humano en cada situación, en cada relación jurídica propiamente relacionada con el tratamiento del dato personal, con un tratamiento de un dato personal. Propiamente para que esto quede claro, gracias a que cada ser humano goza de sus derechos y cumple con sus deberes, y esto solo existe cuando cada ser humano aplica, o sea, propiamente cumple con el derecho, con lo definido en el todo del derecho, con base en la forma en la cual le aplique a cada quien el derecho, es decir, el todo de lo definido en el todo del derecho, de acuerdo a la forma en la cual cada quien exista en la respectiva situación, en este tema, en la respectiva situación, donde exista un tratamiento de un dato personal que se realice, que exista, que se efectúe mediante una inteligencia artificial. Y de hecho, como nos damos cuenta entonces, este producto, este objeto conocido como inteligencia artificial, es el todo creado por el resultado de la unión de los elementos analógicos y electrónicos, incluidos digitales, que involucre según cada caso. Y dentro de los elementos analógicos se incluyen los seres humanos, los medios humanos y propiamente se incluyen los seres humanos. Entonces, se trata de entender que la inteligencia artificial no solo es un elemento digital, sino es el todo de la forma de la existencia relacionada con la forma en la cual exista este producto como tal, este producto final, pero involucra todo, es decir, claro, como producto, para que esto también quede claro, es un objeto específico, pero que, o sea, pero cuya validez jurídica depende de que cada uno de los elementos analógicos humanos y no humanos, y electrónicos, digitales y en general electrónicos, existentes en relación con la forma en la cual exista la respectiva inteligencia artificial, que existan de una forma buena, es decir, con validez jurídica, con base en el cumplimiento del derecho, para que así dicho producto exista bien, con validez jurídica, de una forma válida jurídicamente, para que así sea válido jurídicamente, sea un producto válido jurídicamente, un producto que existe de una forma válida jurídicamente. Entonces, el tratamiento del dato personal es válido si cada ser humano cumple con el derecho frente a la forma en la cual existe la respectiva inteligencia artificial, en lo relacionado con la forma en la cual exista cada tratamiento de cada dato personal involucrado en cada relación jurídica. Y la privacidad, pues es la consecuencia de hacer esto válidamente, diligentemente, bien. Porque cuando se tratan bien los datos personales, es decir, cuando existe el tratamiento válido del dato personal, existe privacidad. Existe como resultado, como efecto, como consecuencia, la existencia del fenómeno de la privacidad. Existe el fenómeno de la privacidad, existe privacidad en relación
¿cierto? Con la información, con los mensajes y propiamente con los contenidos relacionados con cada dato personal que se trate mediante la inteligencia artificial que existe gracias al cumplimiento del derecho por parte de cada ser humano vinculado con ella, con la forma en la cual existe, de una forma válida jurídicamente. Entonces, cuando existe el tratamiento válido jurídicamente, existe privacidad. Y por ende, la privacidad como tal no es un derecho, porque privacidad significa el todo de lo relacionado con lo privado, es el todo del fenómeno relacionado con lo privado, es el todo de lo relacionado con lo privado, pero lo privado, o sea, lo que es privado o no privado, lo privado o lo público se define según la forma en la cual existe la respectiva relación jurídica. Entonces, existirá la privacidad en los elementos que realmente sean válidos como privados, que válidamente deban ser privados, que según lo definió en el derecho deban ser privados y propiamente que con base en la forma en la cual existan los derechos y deberes deban ser privados, y existirá lo público frente a lo que válidamente deba ser público. Es decir, lo privado debe existir cuando es una forma que debe existir para que pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el bienestar, validez jurídica, diligencia jurídica, cumplimiento del derecho en la respectiva relación jurídica. Y lo mismo ocurre con lo público. Debe existir cuando es necesario para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Cuando es una forma de la existencia del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Cuando es una forma que debe existir para que exista alguna forma, una forma, la forma de la existencia, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y propiamente cuando es algo necesario para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, para que pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, la privacidad como tal no es un derecho. Existen derechos y deberes relacionados con la privacidad. Y existe como tal la privacidad, o sea, existe el fenómeno válido de lo privado, existe la privacidad válida jurídicamente. Existe privacidad cuando existe el tratamiento válido del dato personal. En este tema en relación con la inteligencia artificial, gracias a que cada ser humano cumple con el derecho. Entonces, los principios del derecho son determinantes para conocer cómo aplican, cómo existen los derechos y deberes frente al tratamiento de datos personales y de la privacidad en relación con la inteligencia artificial. Y por eso, en Juridia, explicamos los principios del derecho en relación con la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica sobre los principios generales del derecho, los principios jurídicos en relación con la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog con contenido sobre los principios jurídicos en cuanto a las particularidades de la inteligencia artificial. Que estén muy bien. Muchas gracias por su atención. Gracias.